Debería curarme estas heridas. ¡Ayuda! ¿Cómo te sientes, BD? Bien, me alegro. Vaya, aquí hay más. ¿Tendrán relación? Hola, BD1. Ven aquí, BD1. Nunca había visto una tormenta como esta. Sí, es increíble. Amigo mío, creo que este es el lugar cefo más antiguo que hemos descubierto. A pesar de mis reservas, no logro apartar la cámara de Bógano de mi mente. Sus visiones dieron forma al destino de toda una cultura. Debo entender por qué. Estoy en la tumba. Es enorme. ¿Y el Imperio? Ni rastro de ellos. ¿Y de Córdoba? Aún no sé qué debo encontrar. Es un poco... ¿Excéntrico? Dímelo a mí. Pero no nos habría enviado aquí para divertirse. Abre la mente.
visto eso? Ah. ¿Cómo te sientes, BD? Bien, me alegro. Pareces contento.
Era para rituales de meditación Cefo. Entrenaban a usuarios de la fuerza. No solo el viento sopla a través de las campanas. Voces del pasado.
resuelve todo. Nunca había visto algo así. ¡Estimulante! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡BD1! ¿Todo bien, BD1? Me alegra oírlo.
¿Seguro de que sigues ahí? Vale, vamos a ver. Concéntrate. Un Jedi no busca la agresión, pero se enfrenta a ella. La fuerza es lo que nos protege. Los obstáculos son lo que define la senda. Lo que se interpone forma el camino. Ahora, otra vez. Otra vez. Bien, continúa. Más rápido. Completa la prueba. Lo que se interpone forma el camino. Amigo, mira los detalles de esta corteza. Los surcos característicos. Solo puede ser un árbol Broshir de Kashyyyk. Hora de llamar a un viejo amigo. Si los Zeffo tenían contacto con Kashyyyk, bien puede ser que el jefe Tarful lo pueda saber. Hola, BD1.
Buen trabajo. Este guardián fue destruido hace tiempo. Oh, vale. ¿Qué hemos encontrado?
Ya me siento mejor. Amigo mío, esta tumba es realmente fascinante.
encontrado? Los Cefo fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien llamado Tarful. Ah, un jefe Buki. Eran viejos amigos. ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. ¿Acabamos de abrirle el camino al Imperio? ¿Sigues ahí atrás? Hola, PD-1. Anda, mira. Bueno, ¿qué había dentro? Este me da una sensación extraña. Los antiguos cefos se reunían aquí. ¿Por qué?
lanzaré. Le he dado. Estás casi acabado. ¡Necesito ayuda! Te voy a derrotar. Eres bastante rápido. Anda, mira. ¿Has encontrado algo, BD1? ¿Qué es eso? Gracias por la ayuda. Tengo un intruso. En el blanco. Mi momento de gloria. Voy tras él. ¡No paréis! Podría matarlos a todos. Esto no me lo esperaba. Al ser una estatua cefo gigante, pensaba que habría cosas cefo dentro. ¿Un conector? Sí, tienes razón. Creo que podría sustituir el tuyo. Vamos a repararte. ¿Qué tal? ¿Quieres probar? Te veo ahí abajo.
BD1. Ayuda, BD1. Gracias. ¿Dónde estás? No puedo seguir esperando. Lo siento. ¿Sabes que es inútil? ¡No para de escabullirse! Creo que tiene miedo. Te atraparemos, tarde o temprano. ¡Ahí! ¡Lo tenemos justo ahí! ¡Te voy a coger! BD1. ¿Me aseguro de que sigues ahí? ¿Algo que podamos usar?
mira. Bueno, ¿qué había dentro? ¿Hay alguien ahí arriba? El Jedi está aquí. Vale. Yo iré delante en esta persecución. No te librarás de mí. ¿A distancia? ¡Podemos hacerlo! ¡No paréis! ¡Oye, tú! ¡Detente! Cal, nos dispara un caminante y nuestras armas no funcionan. ¿Es él? Dile que más vale que salga echando. Esperad, voy para allá. Vale. ¿Qué es? ¡Rápido! PD1, estimulante.
Cómo te mueves de bien, ¿eh? ¡Ja! Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano. Hallé la tumba de un sabio cefo. Está claro que usaban la fuerza. Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece. No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado. ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los cefo viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Wookiee, Tarful. Quizá le encontremos. Kashyyyk. Mira, la cosa está muy fea ahí abajo. El Imperio les está dando a esos Wookiees, pero bien. Pues a prepararse para luchar. Creo que te va este estilo de vida. Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza. Recuerdo que dijiste que te agobiaba. Bueno, todavía no me he muerto. Prefiero no hablar de eso. Sí, vale. Lo entiendo. Más de lo que crees. ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga y los soldados clon nos traicionaron, mi Padawan y yo reunimos a niños Jedi y nos escondimos. No duramos mucho. Una patrulla imperial nos iba a descubrir, así que intenté que se alejaran de mi Padawan, de Trila. Ella se quedó escondida con los niños, pero me capturaron y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo querían saber sobre Córdoba. ¿A dónde había ido? Pero escapaste. Sí, durante un motín. Vi la oportunidad y la aproveché. Pero casi me doblegaron. Desde entonces no soy la misma, Cal. ¿Tu Padawan sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No podemos dejar que el sacrificio de los demás sea en vano.